Quiero compartir con ustedes en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22. Hechos, capítulo 14, versículo 22, dice así la palabra de Dios: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí estaba el apóstol Pablo confirmando el ánimo de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Permanecer en la fe, porque es a través de muchas tribulaciones que nos haremos herederos y coherederos del reino de los cielos. ¿Y por qué el apóstol Pablo les decía esto? Bueno, porque el apóstol Pablo, si leemos en ese mismo capítulo 14 del versículo 8 en adelante, habla de que fue apedreado en un lugar llamado Listra. El apóstol Pablo había sanado a un hombre que estaba cojo y era cojo de nacimiento y había sido sanado. Y dice que entonces la gente, visto de lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. En ese tiempo el pueblo de ese sector era muy religioso y tenía una fe extraña, y entonces vieron a Pablo y a Bernabé, lo vieron como dioses y quisieron vanagloriarlos a ellos. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo llamaban Mercurio por los milagros que estaban haciendo. Entonces cuando los apóstoles Pablo y Bernabé se dieron cuenta de esto, se molestaron, rasgaron sus vestidos, se entristecieron y se lanzaron a la multitud diciéndoles: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que os anunciamos las buenas nuevas del Evangelio y les decimos que esas cosas son vanidades, que debemos creer en el Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pero a pesar de estas palabras, pero a pesar de que estos hombres, Pablo y Bernabé, le decían estas cosas, entonces ellos de todas maneras vinieron y quisieron adorarle. Dice: y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Vinieron a ofrecerle sacrificio y Pablo y Bernabé no lo permitían, pero entonces se sucedió un acontecimiento extraño. Entonces otros llegaron y crearon una chismografía en ese lugar, y entonces agarraron a Pablo y a Bernabé y los apedrearon. Y después de anunciar el Evangelio, entonces Pablo y Bernabé fueron apedreados y se fueron de ese lugar, los agarraron y se los llevaron. Dice: y después de haber anunciado el Evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Quiero también compartir con ustedes en el libro de Juan, del versículo 1 en adelante, libro de Juan, capítulo 21. Libro de Juan, capítulo 20, versículo 24 en adelante. Libro de Juan, capítulo 20, versículo 24 en adelante. Dice así la bendita palabra de Dios: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus
manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métala en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás había sido incrédulo y había dicho que eso no podía ser. Él no estuvo en la primera vez cuando Jesús se presentó. Pasados 8 días Jesús se vuelve a presentar, y en esos 8 días le contaron a Tomás, a este otro discípulo, y él no creía. Decía: si yo no logro verlo personalmente y toco sus heridas, no creeré. Y Jesús se le presentó a los 8 días con las puertas cerradas, volvió a entrar y le dijo a Tomás, llamó a Tomás y le dijo: Tomás, mete aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métala en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Y les dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que creen sin ver. Tú y yo somos bienaventurados. Hemos creído sin ver. ¿Yo por qué he creído? Porque Cristo en una oportunidad transformó mi vida, quitó mi tristeza y me llenó de verdadero gozo, quitó mi angustia y mi desosiego y me dio verdadera paz, quitó el vacío que había dentro de mí y me llenó de amor, y por eso le doy gloria y honra. Pero yo no le he visto a Él personalmente, y por eso somos bienaventurados. Y Cristo le dijo a Tomás, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que creen, los que no vieron y creyeron. Y dice esta porción bíblica: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estas señales se escribieron en este libro para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es el único que nos puede hacer herederos y coherederos del reino de los cielos. Altamente agradecido de usted por su valiosa atención. Feliz noche.